Inicialmente, cuando vivíamos en Segovia, no teníamos televisor, ni teníamos ninguna otra forma de recrearnos si no fuera en el campo, en el monte, donde nos íbamos a correr. Pero la radio era para nosotros como el vínculo con el mundo, y siguió siendo así. De hecho, en las mañanas, yo todas las mañanas escucho la radio, entonces, y para mí es importante escuchar las noticias todas las mañanas. Precisamente para controlar este espacio de ello, precisamente el senador Juan Manuel Galán abrió este debate y asegura que los aviones que tienen que pasar por ahí deben pagarle a Panamá. Es una persona que es leal. Uno puede contar en el dedo de la mano quién es leal, y eso es difícil, y tiene carácter. Y ese carácter de ella, energético, es el que más me gusta. Hay un amigo que dice que Timisay solo hay una. Laura Timisay, porque el nombre de ella es Laura Timisay. Es tanto, ese Timisay salió de una novela que vio mi mamá de Venezuela. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, escuché una novela radial donde hablaban de una princesa indígena. Y la princesa indígena se llamaba Timisay. Y ella vio su novela y de ahí sacó el nombre cuando nació la niña. Y le puso el nombre de Laura Timisay. Nosotros vivíamos en Segovia, en una vereda que llamaba El Manzanillo. Mi padre era muy trabajador, muy honesto y muy honrado. Una mamá muy particular, no se parecía a todas las otras madres. Porque ella era poeta, escribía cuentos, hacía esculturas. Mi mamá viajaba mucho a Medellín y compraba retazos. Y de los retazos hacía pantalones, faldas, blusas. Y las hacía para posteriormente venderlas. Recuerdo solamente que era un día muy caluroso y una máquina de coser que ya tenía Singer. Entonces ella estaba pedaleando en la máquina de coser y yo estoy en el piso cortando con unas tijeras un periódico y estábamos hablando de 50 cosas y le pregunté, de esas conversaciones le pregunté, mamá, ¿hay alguna mujer presidenta? Y me dijo, no, mi hija, no hay ninguna presidenta. Pero usted puede ser la primera, si estudia mucho. Y lo que más recuerdo al momento y lo que me dejó tan marcado era que nosotros no teníamos, vivíamos en una pobreza muy grande. Pero sin embargo ella tenía como esa capacidad de hacerte pensar que todo lo que vos mires hacia el futuro es posible. Una mujer muy inteligente, yo creo que de ahí fue que Timisay sacó esa capacidad mental que tiene. Y después ellos se vinieron a terminar de estudiar aquí y a vivir acá, y mi papá con otra condición de buscar trabajo también, porque lo que tenía de pensión no era lo suficiente para poderle darle estudio a los hijos. Cuando él se jubiló, o sea que yo nací, cuando ya están muy adultos, aceptó que nos fuéramos todos para Medellín, y Medellín fue para nosotros una apertura completamente distinta. Manuela no fue producto ni de un condón roto ni de un accidente, nada de esas cosas. Manuela fue un proceso de planificación, y planificación en términos de yo quiero ya tener un hijo, ahora sí me siento que tengo algo para darle, ayudar a crecer un ser humano, pero es que así lo sentí realmente. Y cuando quedo embarazada de Manuela, para mí fue una gran felicidad. Yo nunca en mi vida había llorado de felicidad, y esa vez lloré de felicidad cuando me dijeron, además de que en la ecografía, de que iba a ser una niña. Yo lo que he aprendido de mi mamá, lo que más he aprendido ha sido enfrentar las cosas como son.
pues, esto aquí está más frío que afuera. Ay, María, muchachos, no lo invitamos porque no hay que no cabe todo. Huck killed Kubiak? Is he? No, he's fine. Wait, Huck was on Elizabeth North. That's the thing, Liv. They were meeting each other. El primer encuentro con la Universidad de Antioquia fue una cosa maravillosa, mi hermano, y así impresionante. De hecho, cuando yo dije que yo pensé que quería ser profesora universitaria, yo decía, yo quiero ser profesora universitaria, pero no en cualquier lugar. Yo quiero ser profesora universitaria de la Universidad de Antioquia. Mi hermano Arturo nos llevó, de ello como 14 a 15 años. Llevamos el almuerzo y nos lo comimos allá en una de las mangas de la universidad y a mí me parecieron esos edificios tan impactantes. Sobre todo la biblioteca me pareció un lugar tan impactante, tan hermoso, tan puesto, tan firme. Entonces yo cuando estaba estudiando ya en la universidad, entonces iba a buceo, entonces me metí a bucear, me gocé la universidad en todas las dimensiones. Era de las primeras en entrar a la biblioteca, de las últimas en salir. En esa biblioteca nos pasaba de todo, hasta conocíamos los novios. Estábamos recién llegados a la Universidad de Antioquia y colocaba unas mesitas nuevas de aluminio, todas novedosas, porque no había donde estudiar sino en la biblioteca, entonces por allí nos veíamos algunos estudiantes. Entonces empecé a ver una mujer que anda con un vestido de flores. Cada vez que íbamos a sentar estaba el moreno era muy serio, muy juicioso. Entonces esperamos a vernos allí y una vez teníamos problemas con unos exámenes y unos problemas de estadística creo que era. Y ahí nos sentamos, entonces una vez vimos que había unos ingenieros, los estudiantes de ingeniería, y fuimos y le preguntamos a un amigo, oye, explíquenos esta cosita de aquí que no sabemos, no se me olvida, desviación estándar y todos los temas, listo. Y entonces sentado con él, un muchacho, un moreno muy pispo, muy querido. Y de tanto vernos una vez, íbamos a almorzar un sábado, creo que fue eso, en la tarde por deportes y yo estaba viendo fila y llegó y ahí fue todo. Era como parte de un proceso de atracción y fuimos empezando a conocernos y a los 2 meses nos casamos, porque los hoteles están muy caros, entonces simplemente nos casamos. Solo tenemos 2 fotos de un matrimonio recorrió en 1 minuto y la fila detrás. Esto está como asustadito, ¿no? Claro, un asustaron. Después de 2 meses de conocido apenas. Buenas tardes. Lo que te atrapa en la antropología es como lo que en términos técnicos llamamos, en términos teóricos, la diversidad cultural, pero que en el fondo no es más que el conocimiento realmente lo profundamente humano. Y sobre todo había una materia que me encantaba muchísimo que llamaba antropología médica con Fernando Uribe. Además era como que la pasión, lo que él tenía, a él le gustaba lo que dictaba. Parte de su clase de maestría y posteriormente... Yo encontré en Timisay una estudiante muy inquieta, muy tenaz en su proceso formativo porque ella quería ser mejor que los demás. Tal como va en el esquema, vamos al segundo capítulo, tal como va en el esquema va perfecto. Listo, que nos queda claro. Esto es de un potencial. El asunto de la salud y la enfermedad me pareció riquísimo, tal como fue tratado en ese curso. De hecho, por eso fue la vía en la que yo adopté posteriormente. Y con su trabajo de grado, que fue, como les digo, bastante interesante, pues ella logró una beca para irse a estudiar a México y allí ya continuó su proceso formativo en su maestría y en su doctorado. Y me gustó la maestría en Antropología Física del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y a esa me presenté. Pero entonces Santiago también se presentó al Instituto de Investigaciones de Ingeniería y nos fuimos. Vendimos la casa y chao, vámonos de aventura y nos fuimos a estudiar a México. Todo el mundo dijo que estábamos locos. Y nosotros dijimos, no, eso se consigue después. Queremos irnos a estudiar con calma y tranquilidad. Y vivimos 7 años en México. Fueron un grupo de indígenas y mostraron como todos los problemas que estaban sucediendo en el sur de México
y me regalaron una pequeña postal que decía vela la noche el mundo de los olvidados, y para ello hacen de los soldados sus recuerdos. Entonces todo están pensando es como parte de la memoria de lo que había sucedido. Y hace aproximadamente 1 año y medio hubo una exposición de tatuajes. Yo le dije a Santiago, vamos que yo me voy a hacer mi frasecita. Entonces me la hice completa, vela la noche el mundo de los olvidados. Yo creo que ya era un momento donde uno ya tiene, pues, al cabo de 50 años, uno hace lo que le da la gana con su cuerpo, y que lo que piense el mundo entero es problema de él. Ya uno no tiene no están los 20 donde qué dirán, qué van a pensar, que cómo estoy, y simplemente es parte de lo que uno lleva como en su vida misma. O sea, si los problemas de los que uno estudia, yo creo que uno no los estudia porque per se, ni por obtener los títulos solamente, ni porque le vaya a dar prestigio, ni nada de esas cosas. Uno estudia lo que le hace profundo a su corazón y lo que le hace profundo a su pasión. Porque esto es un parte antes de la limpieza que hacemos. Ah, sí, no, dejémoslo aquí. Listo. La colección osteológica se está haciendo desde el 2009, con el trabajo de estudiantes, profesores, administrativos. Es complejo, muy complejo, porque en un comienzo para la gente es difícil entender que el esqueleto, que es una persona muerta, esa persona muerta y la muerte misma tiene que salir del ámbito de lo sacro y quedar en el lugar del campo del conocimiento. Ya tenemos personal formado, entonces gente que fue nuestros estudiantes, que fue mis estudiantes en los primeros semestres a los cuales dirigimos tesis, ya hacen su maestría, hicieron sus doctorados, ya van ascendiendo y son los mismos que incluso con los que vamos trabajando. Nos enseñó, inicialmente creó un semillero y dedicaba parte de su tiempo para que nosotros aprendiéramos cómo investigar, para que hiciéramos un artículo. Ese artículo lo llevamos a México, ella se movió por todos lados y pudimos ir a presentar el artículo en el Congreso de Juan Comas en México, eso fue en el 2015, y desde eso ella siempre se ha esforzado mucho. O sea, yo creo que ha sido mi principal influencia desde que yo empecé la carrera. Esta investigación a futuro, yo creo que ni siquiera a futuro, desde este momento ha sido muy importante. Hay que recordar, esta es la única colección que hay en Latinoamérica, pero en realidad se ha hecho mucho y esta investigación es muy importante porque Colombia necesita tener una caracterización de la población de Colombia. ¿Por qué? Porque, digamos, medicina legal, la fiscalía en este momento requiere tener métodos colombianos, métodos estandarizados aquí en nuestro país para poder hacer ese reconocimiento a las personas que aún no se han podido identificar. Entonces, ¿qué hacen ellos normalmente? Toman métodos de otras partes estadounidenses, de Portugal, pues de Europa, pero es que esos métodos no se pueden adaptar completamente a la población porque somos muy diferentes. Ahí es donde viene la variabilidad biológica, ¿cierto? La variabilidad poblacional. En este contexto se vuelve de crucial importancia que existan espacios desde la academia que certifiquen y que formen a los profesionales en estas áreas de mayor especificidad. De allí podemos extraer información científica de investigación para ser aplicada en estándares cotidianos en identificación humana. Me dediqué ya regresando al país hacia el 2004 en todo lo que tenía que ver antropología osteológica porque el problema de violencia en Colombia era muy fuerte. Entonces empecé poco a poco a involucrarme en el campo de la antropología osteológica. Un primer momento entramos de manera ingenua a investigar sobre desaparición forzada y trajo todos los problemas del mundo, desde tenernos que ir, inmediatamente terminó la investigación por todas las persecuciones que se hicieron, hasta los subsiguientes acosos que nos han hecho. Todo el tiempo incertidumbre, porque está uno a la expectativa siempre, quién se mueve, quién no se mueve, quién te mira, quién no te mira, amenazas, llamadas. Afecta a los que están alrededor, por ejemplo, en ese momento Natalia Restrepo era auxiliar y las situaciones en paranoia que mantenía Natalia eran inmensas. Y fue un momento donde yo decía, no, pues si Timi puede, yo también puedo. O sea, de hecho, ella ha sido un modelo en la vida mía, o sea, en todos los aspectos. Y el hecho de verla a ella enfrentarse, no dejarse de nadie, de una u otra manera, por eso decidí seguir también con ella.
había que ir al colegio a decirles que mucho cuidado con la niña, que nadie podía ir por ella, nadie, absolutamente nadie, que si estaba a 2 cuadras de la casa, el colegio, de todos modos teníamos que pagar de transporte. En ese momento tenía más o menos que 7, 8 años. Pues en ese momento se mantenía muy unida a la gente del trabajo, a las personas con las que hacían la investigación, a los estudiantes, pero también estaba muy unida a nosotros. Hay veces la veía un poco estresada, pero normalmente siempre estaba como calmada, como que no dejaba que la situación la afectara mucho. La universidad nos autorizó una salida de manera inmediata. Por persecución directamente dice la salida. Entonces después de que pedí permiso nos fuimos alrededor de un año, estuvimos en Ciudad de México y en Houston. Entonces habían colegas allá que uno solicitaba la estancia, nos dieron las cartas y sacamos la visa americana porque en ese momento nosotros también teníamos ciudadanía mexicana. Cuando vivimos en México nos hicimos ciudadanos, entonces teníamos pasaporte americano, no había problema para ir allá. Pero lo que uno intenta simplemente hacer es entender un problema fundamental y tener claridad cómo se va moviendo. Y en última instancia es entonces concentrarse en la investigación y en la docencia, pero esos temas no los volvemos nunca más a investigar. Nosotros decidimos venirnos de México y decidimos venir aquí, no porque no tuviéramos trabajo en México, a nosotros nos ofrecieron, a mí me ofrecieron trabajo en la UNAM, pero yo me quise venir para Medellín y ese es el lugar. Y es donde está familia y donde, pues, si hay esfuerzos que uno tiene que hacer, los hace. Incluso para poder decir, bueno, yo quiero trabajar, voy a escribirlo de esta manera. Otro apoyo importante lo recibimos para ese momento de la decana Luz Estela Correa, que nos permitió levantar un proyecto BUPE. Y uno de esos proyectos fue directamente para dotar el laboratorio de los primeros mesas, sillas, que es como lo que se comienza. Las directivas de la universidad no creían no creyeron nunca en el proyecto, la verdad hay que decirla, pero yo sí creía en ese proyecto. Yo vi que había una linda oportunidad de demostrar una responsabilidad social de la universidad. Y los bajos de donde era la antigua capilla universitaria, allí comenzamos a trabajar. Recién acabadas, ya se iba a caer la gotera encima, pero se organizó un poco y colocamos ahí esos archivadores con esos restos óseos. Como hay una falla geológica, entonces el lugar está como partido a la mitad, entonces cuando llovía se mojaba más adentro que afuera y era muy pequeñito el espacio donde nosotros lavábamos. Pero también nos tocaba afuera, porque adentro no había cómo hacerlo. Entonces nos tocaba sentarnos en la acera y esperar a que la gente pasara, nos miraba feo. Buscamos otro sitio, pues porque es que, por Dios, la capilla, además de expiar los pecados, estaba cayendo. Entonces nos fuimos para el edificio de posgrado. Segundo espacio temporal, porque el que viene tiene todas las condiciones definitivas, pero mientras tenemos unos lugares donde trabajar muy bien, tenemos el material adecuado, tenemos equipos de osteometría y tenemos documentación muy clara del material osteológico, entonces tenemos un paso como adelante. Este es el esqueleto de mi mamá, de Ángela Vargas. El hecho de que la tenga en el laboratorio no significa que haya indiferencia por ella. Al contrario, ella es tan valiosa con todo que incluso en algún momento pensó y me afirmaba que sería importante que me la trajera para el laboratorio. Ella habló con mi mamá antes de su muerte. Y le dijo, mamá, si tú te mueres te puedo llevar para el laboratorio de la universidad para hacer estudios contigo. Y ella le dijo que sí, y que le agradaría que la llevara, que al menos servía el cuerpo para algo. Cuando estaba viva me decía, mi hija me lleva para el laboratorio, pero me pone ropita, no me dejes desnuda. Mamá, pero está en esqueleto, ¿qué importa? Me pone ropita.
Eso sí se lo dio la mamá, y ninguno de los hermanos ni nadie puso peros al respecto. Y es la cosa más maravillosa porque es que el esqueleto da una información y cuando aprendes a leer sus mensajes tiene un acento tan profundo en lo que vivió, en cómo vivió, que a uno lo llena de alegría. Porque ya no está la parte dolorosa cuando uno ya ha elaborado el duelo, ¿cierto? Es que no es posible que vos les digas a los demás, miren, nosotros trabajamos esto si no haces tu propio aporte. O sea, si para vos fuera una cosa tan dolorosa, si fuera tan traumático y si rompiera con tus valores, entonces, ¿por qué diablo le estás diciendo a los demás, háganlo? Simplemente es un campo donde nosotros no vamos a causarle daño al esqueleto, sino que lo que estamos haciendo del esqueleto de esa persona es bregando a aprender de él. Es como si nos estuviera diciendo, estudien conmigo. Entonces lo que uno dice, estudiemos con mi mamá, no hay ningún inconveniente, porque es que ella es su libro, ese ya es un libro abierto. Aquí en la parte técnica, las mujeres como posaban. Antes de morir, nos dijo cada uno de ustedes que quiere, y dije, ay mamá, a mí deme la máquina de coser y deme esos libros de poesías. Entonces me dio unos libros de poesía, le dio otros a otra sobrina y ya los juntamos todos. Y le dio a mi hija el manualcito de dibujo publicitario porque decía que se parecía mucho a ella. La experiencia de vida no tiene que ser siempre el que escribió los grandes libros, ni el que hace las grandes obras o los grandes puentes. Porque cuando sabemos y nos damos cuenta que teníamos una gran persona a nuestro lado, cuando estamos muy adultos porque ya podemos entender quién era. Y ese es como lo que le deja a uno como la pasión por seguir adelante y por construir lo que se tenga en mente. Yo no quiero ser presidente, no me interesa ser presidente. ¿Qué tenemos nosotros para dejar? Lo que somos como profesores, lo que somos como investigadores. Con uno o dos que podamos motivar, eso para nosotros ya es suficiente y para mí va a ser suficiente.